padres se divorciaron. Él fue un inmigrante temporal en los Estados Unidos. Por falta de recursos, él tuvo que alquilar una especie de oficina donde ahí mismo vivía, ahí mismo dormía. Y cuenta la historia de este hombre, que para bañarse él tenía que ir a los gimnasios o algunas organizaciones de caridad para poder ducharse, porque no tenía ni siquiera para pagar servicios o algo. Todo esto debido a la situación familiar que se presentó. A pesar de que era una familia que tenía un poco de dinero, llegó este hombre a una situación bastante difícil. Pero ¿qué pasó con él? Ahora se considera actualmente el hombre más rico gracias a las acciones. Ustedes conocen Tesla Motors, con una fortuna aproximada de 118 mil millones de dólares. Pero ¿de dónde salió este hombre? ¿De dónde salió? Entonces, ¿hay algo similar en estos tres personajes? Hay algo similar, ¿cierto? Pero bueno, yo no quiero en esta mañana hablar de estos personajes, ¿sí? No quiero centrarme en estos personajes. Quiero que hablemos de unos personajes que tuvieron una transición, ¿sí? Como estos personajes de los cuales hemos hecho referencia en esta mañana. Pero quiero hablarle de unos personajes, y mi tema en esta mañana, o el título en esta mañana, es del desierto a la mesa. Del desierto a la mesa del rey. Ese es el título que quiero compartir con ustedes de esta enseñanza. Y quiero invitarlos a ir a segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, comenzando en el versículo 1. Estamos allí, segundo libro de Samuel, capítulo 9, comenzando en el versículo 1. Muy bien, dice así, voy a ir leyendo. Dice, el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió él. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lo-debar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ¿quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad, haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno
más de los hijos del rey. Toda la familia de Mefiboset estaba al servicio, toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Aquí encontramos a un personaje, Mefiboset, pero quisiera darles un poquito de contexto, seguramente ustedes lo saben. Pero quien está ahora como rey es David. El anterior rey, ustedes saben, se llamaba Saúl. Pero cuando un nuevo rey llegaba al trono, ¿saben qué era lo primero que debía hacer ese rey? Exterminar toda la familia y todos los siervos del rey anterior. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la razón? Para que su trono no fuera usurpado. Así que el nuevo rey, según la cultura, según lo que debían hacer, era que tenían que exterminar a todos. ¿Y aquí faltaba alguien por exterminar? Sí, faltaba alguien por exterminar. Pero encontramos a David ¿haciendo qué? Haciendo todo lo contrario a lo que dictaba la cultura. Todo lo contrario. Pero déjenme primero hablar de estos dos nombres que encontramos en el versículo 4 al 6. Hay dos nombres en los cuales yo me quiero primero que todo enfocar para dar un poco más de luz. Dice el versículo 4, ¿y dónde está? En Lodebar. Y luego versículo 6 dice, cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, preguntó David. A las órdenes de su majestad respondió. Entonces aquí hay dos nombres. Uno es Mefiboset. El primero que encontramos es Lodebar. El segundo nombre que encontramos aquí es Mefiboset. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Bueno, quiero que hablemos un poquito de Lodebar. No sé si por aquí tengo unas imágenes ahí aparece en el mapa. Lodebar. Lodebar significa tierra sin esperanza. ¿Quién estaba en Lodebar? Mefiboset. Lodebar, tierra sin pastos, tierra sin frutos, tierra árida, tierra sin palabras. El significado bíblico de Lodebar es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad y desesperanza. Un estado espiritual de los despojados de la fe. Territorialmente hablando, Lodebar era una tierra bíblica en Galaad, muy cerca al mar de Galilea. También hace referencia a ella el nombre de Bir. Este era un lugar sin condiciones para vivir dignamente. Era severamente árida, por tanto era impensable que diera frutos o que se diera para criar animales. Un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados de la sociedad. Eso era Lodebar. Allí, a este lugar llegaban los lisiados, llegaban los perseguidos, los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya no había aspiración de futuro comprometedor, llegaban a Lodebar. Lodebar significa etimológicamente no, y debar, palabra. Quiere decir no palabra. Un lugar tan desesperanzador que se creía que la palabra de Dios no llegaba a este lugar. Sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel, menos con Dios. Ese era el lugar
de Lodebar, donde se encontraba Mefiboset. ¿Y quién era Mefiboset? ¿Quién era Mefiboset? El nieto de Saúl, el nieto del rey Saúl, el hijo de Jonatán. ¿Y ahora dónde está viviendo este muchacho? En Lodebar. El segundo nombre, obviamente, Mefiboset. Si hablamos de Lodebar, una tierra sin esperanza, hablamos de Mefiboset, un hombre sin esperanzas. Mefiboset significa el que esparce o difunde vergüenza. Vivía con temor a la muerte. Ya sabemos por qué, ¿cierto? Ya sabemos por qué él vivía con temor a la muerte. Vivía marginado de la sociedad, sin ninguna posición social digna, además con una limitación física de por vida. Mefiboset, hijo de Jonatán, tenía solo 5 años cuando su padre y su abuelo murieron en la batalla de Gilboa. Así que ni abuelo ni papá. Y ustedes recuerdan, no vamos a buscar el pasaje, pero segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, habla que cuando llegó la noticia a la casa de Saúl, que Saúl había muerto, todos tenían que salir a correr. Y la criada cogió a este niño que tenía solo 5 años y salió a correr, pero desafortunadamente este niño se le salió de sus manos y cayó sobre sus pies. Y desde los 5 años, este niño quedó paralítico de por vida. Así que su nombre significa el que esparce o difunde vergüenza. Este era Mefiboset, un hombre sin esperanza, viviendo en una tierra sin esperanza. Pero ¿qué nos cuenta la historia? Voy a leer en esta versión, dice, dijo David, versículo 1 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Ahora, mis hermanos, tenemos a un rey que quiere actuar y quiere hacer todo lo contrario a lo que se hacía, cultural, política, en ese entonces. Encontramos a un rey que quiere mostrar, ¿qué dice? Misericordia. Misericordia por amor a Jonatán. ¿Ustedes recuerdan ese vínculo de amistad, de hermandad entre David y Jonatán? Y David hace esta pregunta, ¿ha quedado alguien? Y hay un siervo en la casa de David que era siervo de Saúl y él dice, mi señor, si hay alguien. ¿Cómo lo llama él? ¿Qué referencia hace Siba de este que había quedado? Mire lo que dice el versículo 3. Y el rey le dijo, después de llamar a Siba, dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Estoy leyendo aquí otra versión y dice, y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. ¿Cómo lo identifica? Tullido de los pies. Tullido de los pies. Es interesante. ¿Cuál es la referencia que hace Siba de este muchacho o de este hombre? Su referencia es un hombre tullido, un hombre lisiado. Sí, hijo de Jonatán, pero está lisiado. ¿Lo llama por su nombre? No, eso me hace acordar a mí. Yo soy de la costa norte de Colombia, de Montería. Y allá en mi pueblo, en ese pueblito casi no se conoce a las personas por los nombres.
sino todo es por los apodos, ¿sí? O los sobrenombres, como le decimos nosotros, los sobrenombres. Y esos sobrenombres, ¿saben cómo se colocan? ¿Cómo se eligen los sobrenombres para las personas? Por la condición física o por algo que haya hecho de una vez. Teníamos a un amigo que para jugar fútbol, ese hombre cuando nos encontramos con él, chocábamos y uno salía doliendo y él como si nada, pata de palo. Ese man tiene la pata de palo. Y saben, Ángel, que se llamaba el hombre o se llama, desde ahí no se llamó más Ángel. Tu nombre será pata de palo. ¿Sí? Y así era. ¿Sí? Entonces cuando iban a buscar a alguien allá al pueblo y decían por el nombre, pero ¿quién es? No, el hijo de fulano. Ah, el loro, el burro, el perico, en fin. ¿Cierto? Así se conocían. Y aquí encontramos a Siba. Seguramente era de la costa también. Sí, hay alguien. Hay alguien. Pero mi señor, ese es un hombre lisiado de los pies. Además, vive en Lodebar. Usted como rey, ¿qué haría? Cerremos este caso. ¿Sí? Dejemos así, tranquilo, no pasó nada. Pero ¿qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? Dice versículo 5, entonces el rey David mandó a buscarlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Aquí encontramos un rey misericordioso, un rey fiel a su palabra, un rey que nos dice la escritura que mandó a buscar a Mefiboset. Y mire lo que dice el versículo 6. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Y qué dijo David? ¿Tú eres Mefiboset? ¿Tú eres Mefiboset? Mis hermanos, el rey no vio sus pies. El rey no vio su condición. El rey vio su vida. Y el rey actuó por su misericordia. ¿Y saben? El rey no dijo, tú eres el tullido del que me dijo Siba. ¿Qué dijo David? Tú eres Mefiboset. Lo llamó por su nombre. Un hombre sin esperanza. Un hombre que lo único que tenía escrito en su frente era, debes morir. Y usted se puede imaginar, siendo usted Mefiboset, llega la noticia a él diciendo, tienes que ir ante el rey. Tienes que ir ante el rey. ¿Qué va a pensar usted? Usted va a decir, ¿será que me va a ascender? ¿Será que me va a poner al trono? ¿Será que voy a tener alguna posición allá en el palacio? ¡Wow! ¡Excelente! Ya, ¿cuándo nos vamos? No, yo no creo. Yo no creo que Mefiboset haya dicho, voy con todo gusto. Y usted vio cuál fue la actitud de él. Dice, se inclinó rostro en tierra. Pero ahí estaba este rey que lo trajo del desierto a su palacio. Lo mandó a traer porque encontramos a un rey misericordioso, a un rey fiel a su palabra. Usted sabe qué significa misericordia, ¿cierto? Usted sabe qué significa misericordia. Es no dar el pago o el castigo que se merece. ¿Qué merecía Mefiboset? La muerte. Política y cultural y como lo quiera llamar, Mefiboset merecía la muerte y él estaba destinado a morir. Además estaba en una condición que más podía aspirar, por eso se había ido a Lodebar.
Pero ahí está este rey, no mostrando su juicio contra Mefiboset, sino mostrando su misericordia, porque él dijo, ha quedado alguien en la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Usted y yo debíamos morir. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte, y la Biblia nos dice que Dios es un Dios justo y nadie se puede acercar a Él, sino que debe morir. Pero un día Dios, en su misericordia, nos mandó a llamar de Lodebar también. Un día Él nos mandó a llamar de ese lugar donde no había esperanza. Porque se trata principalmente de la expresión o la manifestación del amor de Dios. Por misericordia, Él no nos quiso dar el castigo que merecíamos. Y saben, esto no es lástima. Es compasión por el necesitado, brindando lo que requiere para que viva dignamente. Así que David, cuando Mefiboset estuvo allí al frente, lo llamó por su nombre. Le dijo, Mefiboset, ¿eres tú, Mefiboset? Así como Dios hoy está llamando. Hoy está llamando. Ovidio, Leonardo, Angie, Luz, Lucy, sigue llamando. ¿Y por qué? ¿Por qué sigue llamando por nombre? ¿Saben por qué? Porque nos conoce. Nos conoce. Él sabe que estamos en Lodebar. ¿Él sabe que estamos en Lodebar? Sí. Sigue diciendo, versículo 7. No temas, Mefiboset, no temas. Palabras que el Señor Jesús repitió a sus discípulos. Alguien ha dicho que en la palabra hay por lo menos 365 referencias a no temas. Alguien dijo, una para cada día. Y aquí está David diciéndole a Mefiboset, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Usted siendo de la corte, usted siendo siervos de David, ¿qué diría usted? Mi señor, con todo respeto, pero mire, no puede caminar. Eso va a ser más trabajo para nosotros y sentarlo a la mesa real. Esto no tiene sentido. Pero aquí está David, por su misericordia, ahora por su amor, dándole algo a Mefiboset, algo que no merecía. ¿Qué es eso? Bíblicamente, ¿qué es eso? La gracia. Mefiboset debía morir. David no lo manda a matar. ¿Mefiboset merecía algo del palacio? ¿Debía David darle algo del palacio? Pues no. Aunque había hablado con Jonatán, pero no debía darle nada. Pero él ahora dice, tú te sentarás a la mesa conmigo, a la mesa real. Mefiboset no tenía nada, nada que ofrecer, nada que dar al rey, ningún mérito. Ahora lo encontramos que se va a sentar a la mesa del rey. Y no tuvo que frotar una lámpara. No tuvo que hablar con una hada madrina. No tuvo que montar empresas y
estudiar y todo para lograr llegar allí. No, esto fue gracia y misericordia. Solo gracia y misericordia mostrada por este rey a Mefiboset. Y dice el versículo 10, al final, dice, en cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Pero ¿saben qué es lo que me llama a mí la atención del final de este relato? Y en versículo 13, si usted lo notó, versículo 13 cierra con una frase. Tullido de ambos pies. Siempre se sentaba a la mesa del rey. Caramba. Allí estaba Mefiboset, no pensando que por todo lo que había logrado o lo que había hecho, estaba sentado a la mesa del rey. Allí estaba Mefiboset, no sacando pecho para decir, oh, aquí estoy. Ya era hora de que yo pudiera tener no solamente todas las tierras, porque eso fue lo que hizo David con él, sino sentado a la mesa. Hay un escritor, Max Lucado, y en uno de sus libros describió un poco la historia de este hombre. Y él muestra la escena, o describe más bien la escena donde están en el palacio y están listos para sentarse a comer. Están todos ahí sentados y listos para comenzar a comer cuando David dice, un momento, falta alguien, falta Mefiboset. Y Max Lucado dice, y ahí cuando todos quedaron en silencio se escucha por el pasillo las muletas. Llegando a la mesa. Cuando Mefiboset se sienta, dice el rey, ahora sí, podemos comer. Yo quiero que nos traslademos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Comenzando en el versículo 1. Y hagamos rápidamente un paralelo entre la vida de Mefiboset entre la vida de Mefiboset perdón, y nosotros. Dice Efesios 2, comenzando en el versículo 1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Como dice la pregunta,
¿Qué había en común en esos tres personajes que vimos al principio? ¿Qué hay en común ahora entre Mefiboset y nosotros? ¿Hay algo en común? ¿Hay algo en común? Bueno, según lo que nos muestra Efesios capítulo 2, teníamos una vida sin esperanza. Andábamos sin esperanza en la vida. Usted y yo estábamos lisiados espiritualmente. Usted y yo estábamos como Mefiboset, sin poder caminar espiritualmente. ¿Lo notó? Versículo 1 y 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Usted y yo estábamos lisiados. En palabras de lo que está escrito en Efesios, usted y yo estábamos muertos espiritualmente. No podíamos caminar, no podíamos andar. No había nada que pudiéramos producir bueno. ¿Qué produce un muerto? Mal olor y sígale sumando. Eso éramos nosotros. Además, usted y yo estábamos en un desierto espiritual. En un desierto espiritual, así como Mefiboset estaba tullido de sus dos pies y así era conocido, Mefiboset también estaba en un lugar donde no había esperanza, un desierto. Así como esa Cenicienta estaba ya encerrada en ese sótano sin ninguna esperanza. Espiritualmente usted y yo estamos en un desierto. Versículo 3 dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Así andábamos. No teníamos nada, no había ninguna esperanza para nosotros de vida, no había sentido. Aún seguramente teniendo las posesiones. Aún de pronto teniendo los reconocimientos. Mis hermanos, eso no le da ningún valor espiritual a nuestra vida. ¿O no es lo que pasa cuando escuchamos noticias de famosos, ya sean cantantes, actores, multimillonarios, que terminan su vida difícil en las drogas y en muchas otras cosas? Y uno se pregunta, ¿por qué si lo tenían todo? No, no lo tenían todo. Ellos vivían y viven en un desierto espiritual. Usted y yo un día vivíamos en ese desierto espiritual. Usted y yo teníamos una posición indigna. Y el versículo 3 termina diciendo, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y hay otros pasajes que hablan de que nosotros éramos enemigos de Dios. Usted y yo estábamos condenados. Nuestra posición no era nada favorable. Así como Mefiboset. Mefiboset tenía una posición indigna. Por eso tuvo que irse a ese lugar. Como aquí, he escuchado que hay un lugar donde enviaban a aquellos que estaban enfermos de lepra, ¿cierto? Para que estuvieran ahí marginados, ¿sí? Ya eran señalados y tenían que estar allí para que no fueran a contagiar y para, en fin. Usted y yo un día teníamos una posición como la de esos leprosos, nada digna. Y como en los tiempos bíblicos, también los leprosos eran marginados totalmente. Así que usted y yo vivíamos sin esperanza. Pero así como Mefiboset, mis hermanos, así como Mefiboset no se quedó en ese desierto y no se quedó allí
desterrado y perdido totalmente, hubo algo que el rey David hizo con él. Asimismo, Dios hizo con nosotros algo especial. Versículo 4 dice, pero Dios, esos peros en la Biblia, cuando hablan de Dios, son unos peros increíbles. A diferencia de los peros que no quieren escuchar las mamás cuando le mandan a su hijo a hacer algo, ¿cierto? Este pero en la escritura, cuando usted encuentra un pero que se refiere a Dios, mi hermano, ese pero es una bendición. Y dice, pero Dios, aunque usted estaba muerto, aunque estaba lisiado, aunque usted y yo estábamos lisiados, una posición indigna, una vida sin esperanza, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Ahí está la esperanza para usted y para mí, como estuvo la esperanza para Mefiboset en ese rey misericordioso y compasivo. Donde ese hombre iba a morir allí, conocido de esa manera. Sí, hay alguien que vive allá, tullido de los dos pies. Usted y yo estamos destinados para vivir así, pero Dios que es rico en misericordia. Así que hoy el rey nos ha buscado y nos ha llamado. El rey David envió a Siba a buscar a Mefiboset. Dios, el rey, a ese que cantamos ahora rato, que cantamos reconociendo quién es él, envió a su mensajero, al Salvador, a Jesús para que viniera a buscarlo a usted y a mí. Pero ¿sabe qué es lo más grandioso de esto? Que ese mensajero vino a vivir a lo de bar con el ser humano. Ese hombre vino a esta tierra sin esperanza, sin fruto, sin palabra. ¿Recuerdan? Lo de bar, no palabra. Ese Salvador vino a pararse al lado de los Mefiboset que vivían en este Lodebar. Y todo porque el rey un día decidió buscarnos y llamarnos. Porque lo merecíamos y ya era hora. No, mi hermano. Mefiboset no merecía nada. Este rey no vio nuestra condición para traernos. Versículo 5, nos dio vida con Cristo y lo interesante es que dice, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Qué maravilloso que esa frase haya quedado escrita ahí para que no vayamos a decir, todo lo que luché para lograr esto y por fin. No podíamos. Recuerde, usted y yo éramos como Mefiboset, andando con unas viejas muletas. El rey no vio nuestra condición para traernos a él. David no vio la condición, aunque ya él sabía, porque Siba le había dicho, ese man está en la inmunda. Y discúlpeme la frase. Está perdido, está en la olla. Es que mire dónde está viviendo. Y David dijo, tráiganlo. Mi hermano, no hay nada que nos pueda separar de este llamado que Dios nos ha hecho. No hay nada. No hay nada. Así usted tenga que arrastrar sus pies. Ahí va a estar. Porque Dios lo quiere a usted. El rey no vio nuestra condición porque estábamos muertos y aún así nos llamó. Nos dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios que es rico en misericordia
Nos amó aún estando nosotros muertos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y hoy disfrutamos de estar en la mesa con el Rey. Versículo 6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar por allá en un rincón donde lejos de Él. No, dice, nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Nos hizo sentar ¿con quién? Con Él. ¿Y dónde se sentó Mefiboset? ¿Dónde se sentó Mefiboset? Allí con el rey. Bueno, te he traído a mi palacio, pero quiero que, a ver, que hay alguna habitación por ahí donde puedan meter a este hombre y le llevan la comida. No, hoy para siempre estarás cenando o estarás a la mesa conmigo, le dijo David. Mis hermanos, pero ¿saben una cosa? Usted y yo, aunque hemos sido llamados, aunque nos ha hecho sentar en los lugares celestiales hoy juntamente con Él, ¿saben? Tenemos algo que nos debe recordar cada día, que ha sido la misericordia y la gracia de Dios que estamos sentados ahí. ¿Saben qué es? Las muletas. Seguimos con las muletas. Su condición, mi condición, desafortunadamente, es de seguir fallándole a Dios, pecando. Por eso hemos cantado que la única manera de nosotros ser limpios es por la sangre de Jesús. Por eso Juan escribió, si alguno ha pecado, y si alguien dice que no ha pecado, esperen un momentico, pónganse serios. Pero si alguno ha pecado, abogado tiene ante el Padre, a Jesús. Esa condición sigue allí, porque esa condición nos debe llevar allá. Como Mefiboset, cada vez que caminaba por el palacio, recordaba, no ha sido por nada que yo merezca. Usted y yo estamos aquí hoy, no es por algo que nosotros merezcamos, sino que ha sido por que Dios es rico en misericordia y por su gran amor o por su gracia con que nos amó. Así que mi hermano, usted y yo hemos sido traídos del desierto a la mesa del Rey para disfrutar, así como seguramente Mefiboset cada día lo hizo. Porque no me imagino Mefiboset diciendo, ay, pero mi señor, yo soy un perro muerto, yo no me quisiera sentar ahí. No, seguramente él dijo, aquí estoy. Y disfrutó de estar a la mesa con el Rey. Usted y yo, mi hermano, sí, somos pecadores, pero no podemos todos los días estar lamentándonos diciendo, ay, es que yo soy un pecador y por qué no, más bien sí, soy un pecador. Gracias Dios, porque me amas y me has perdonado y me permites sentarme a la mesa. ¿Y saben para qué tenemos que recordar esto y hacer esto? Para poder disfrutar y no vivir una vida arruinada, una vida sin esperanza, cuando usted y yo ya tenemos una esperanza y una esperanza firme. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios, usted y yo ahora ya no estamos en el desierto. Ya no estamos en Lodebar. Ahora estamos a la mesa con nuestro Rey. En palabras del apóstol Pablo, sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Solo por Él. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias. Gracias porque eso que tenemos hoy no ha sido y no es porque hayamos merecido algo o porque hayamos luchado, tal vez como este multimillonario que tuvo que luchar para conseguir todo. Si tenemos esto hoy, esta salvación tan grande,
ha sido solamente porque tú eres rico en misericordia y porque tú eres el Dios de amor. Gracias, Padre. Un día vivíamos sin esperanza. Teníamos una vida sin esperanza y vivíamos en un lugar sin esperanza. Y hoy, Señor, disfrutamos de ser llamados por ti y de estar sentados juntamente contigo. Y ya, ahora nuestro nombre ya no significa vergüenza, dolor, miseria. Nuestro nombre es Hijo de Dios, porque así somos llamados hoy. Te bendecimos, Señor. Y oramos, si hay alguien aquí, Padre, que no ha creído en ese Salvador que vino un día a buscarlo y a llamarlo, oramos que tú toques su corazón con tu palabra y hoy pueda verte a ti como ese Rey misericordioso, lleno de gracia y de amor, y que esa salvación llegue a él también. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir tu palabra y gracias por tu palabra que nos enseña cada día. En el nombre de Jesús. Amén.